un par de ocasiones me he referido desde este mismo foro a la situación en Cataluña. En una de ellas traté de darles a ustedes elementos de referencia para situarse ante la complejidad del problema catalán y cuáles eran las causas que habían llevado a este sentimiento importante en el país de 2 millones de personas que estaban cortando su correlación sentimental con España. Y en otra tratamos también de darles a ustedes otros elementos de referencia sobre un suceso que va a marcar, va a ser una piedra blanca en todo este proceso que llevamos viviendo desde una serie de años, que es el juicio que va a arrancar en las próximas fechas con los políticos presos o los presos políticos, como decíamos en aquel momento, según las versiones de unos y otros. Por tanto, hemos hablado del problema. Quizá convendría ahora hablar de las soluciones. ¿Qué soluciones se pueden dar a un problema enquistado desde hace mucho tiempo, que es un problema político? Esto yo creo que a nadie lo discute y que como problema político va a tener una solución política. Evidentemente, la solución solamente pasa por una opción, que es la opción de la negociación, del diálogo y del pacto. Pero para que esto sea efectivo, se han de cumplir una serie de condiciones en las cuales se puede hablar mucho de diálogo, se puede hablar mucho de negociación, pero no llegar a ninguna parte. Para mí hay 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es que cuando se siente en la mesa no haya líneas rojas y por lo tanto desaparezcan los maximalismos. El segundo de ellos es los interlocutores. Los mismos interlocutores que han sido el origen del problema difícilmente pueden ser la solución porque forman parte del problema. Y el tercero, de la legalidad a la legalidad. Es decir, respetando la ley, tratando de cambiar la ley y no tratando de hacerlo únicamente para el caso catalán, sino para el conjunto de España, porque la solución del problema catalán es también la solución del problema de España. Permítame que amplíe cada una de estas 3 cosas que les he comentado. Primero, no maximalismo. Si uno se sienta encima de la mesa diciendo que lo único que quiere es la autodeterminación y un referéndum para esta autodeterminación, está mintiendo, no está diciendo que está dialogando, está obligando. Está obligando y dice, mire usted, esto es lo que yo quiero, simplemente dígame usted el cómo, pero el qué no está en discusión. Por tanto, este maximalismo de que lo único que se ha de discutir es el derecho a la autodeterminación y cómo se lleva a cabo este referéndum pactado, debe olvidarse en un proceso de negociación real, en que se intente llegar a puntos de acuerdo, en que las 2 partes dejarán parte de sus principios iniciales, pero que al final del proceso de negociación podrán sentirse satisfechos porque los 2 habrán ganado. Y por la otra parte, también debe hacerse este planteamiento, es decir, debe olvidarse de que este es un problema que la ley tal como está hoy, el estatuto tal como está la Constitución es inamovible y por lo tanto no hay nada a hablar porque todo está escrito y no nos podemos salir de este guión. Si no se parte de esto, si no aceptan las 2 partes que van a dejar parte de sus pretensiones iniciales y que seguramente llegarán a un punto intermedio que deje los maximalismos, autodeterminación, constitución que no se puede tocar, no llegaríamos a ninguna parte. Por tanto, el diálogo será ficticio. Punto 1. Punto 2. Los interlocutores. Los interlocutores que han generado el problema difícilmente pueden ser la solución del problema. Yo creo que de alguna manera por parte del Estado sí que ha habido un cambio de interlocutores. La aparición de un nuevo gobierno en sustitución al anterior cerrado en banda a una solución política y solamente aferrado a una solución jurídica abre esperanzas a una flexibilidad a la hora de replantear las posiciones. Quizá esta flexibilidad no se ha producido en Cataluña y hay algunos líderes que están emperrados en su posición maximalista y si no hay una nueva generación de líderes que tengan una visión, digamos, más realista de la situación, más pragmática, difícilmente la interlocución se podrá dar. Por tanto, el segundo elemento pasa porque en Cataluña, sobre todo, aparezca una nueva generación de líderes. Seguramente en Cataluña, como todo el Estado, hay un problema de recambio generacional. La gente que tomó el poder, por decirlo así, a principios de los años 80, a la muerte del dictador, lo ha venido manteniendo de manera férrea hasta estos momentos. Han quemado generaciones intermedias y ahora es el momento de gente de entre los 35 y los 40, los 45 años, que son los que deben asumir el nuevo protagonismo en Cataluña. Y hay gente que ya empieza a estar preparada para poderlo hacer. Tercer aspecto, de la legalidad a la legalidad.
Mire, yo que viajo mucho por Sudamérica encuentro un gran paralelismo entre lo que ocurre en España y Chile. España y Chile tienen dos constituciones que deben ser modificadas porque las dos fueron fruto de tratar de salir de una dictadura, pasar a la democracia, pero sin provocar mayores conflictos de los que tocaba con la gente adicta todavía al anterior régimen. Y por tanto, la Constitución española y la Constitución chilena fueron unas excelentes constituciones para salir de una dictadura, pero una serie de años después, la evolución de la sociedad, la maduración de la democracia, hace que estas constituciones tengan que ajustarse a la nueva realidad. Por tanto, no hay que tener miedo a tratar de ajustar, de cambiar la Constitución. Hay que adecuarla a la nueva realidad del tejido social, pero no hay que hacerlo únicamente pensando en Cataluña. Hay que hacerlo pensando en el conjunto del Estado español. Porque el plantear que España sea una plurinacionalidad formal, es una nación de naciones, no ha de dar ningún miedo, no ha de dar ningún problema. Si somos capaces de lograr que todo el mundo tenga clara la idea de España por encima de la de Aragón, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Tanto es imprescindible esta reforma de la Constitución, a mi modo de ver, y esta reforma de la Constitución, si lo hacemos pensando desde la perspectiva de Cataluña, pero no únicamente para Cataluña, debería tener aspectos genéricos para todas las nacionalidades del Estado y algún aspecto particular para Cataluña, pero aspecto particular no porque se le dé un carácter distinto, sino porque solamente tendrá el sentido aplicado a Cataluña, con su sentido propio de país, como puede tener Cataluña o el País Vasco. ¿Qué aspectos son los genéricos a mi modo de ver? El primero de ellos, y aunque parezca una anécdota, pero que tiene trascendencia, es que sería bueno volver a plantear a los ciudadanos cuál es la forma de Estado que quieren, si monarquía o república. Aquí, aunque yo pretendo darles a ustedes siempre elementos de referencia para que ustedes tomen sus propias decisiones, no puedo ocultar en este lugar mi posición totalmente republicana. A mí me parece que la monarquía es una anomalía democrática y seguramente valdría la pena el revisar esta situación, y más en nuestras condiciones en España, en que la monarquía que hoy tenemos la restituyó el dictador, se saltó la legitimidad y aunque luego se blanqueó con la Constitución, no pueden olvidarse sus orígenes de la restauración de la monarquía. Por tanto, el revisar esta situación, si monarquía o república. Si pensamos en Cataluña, Cataluña habla de que quiere constituirse en república y por tanto es uno de los elementos de conflicto con el conjunto del Estado. Si todo el Estado adopta la forma de república, si mayoritariamente los ciudadanos quieren, un elemento de conflicto ha desaparecido. Por tanto, primer elemento a revisar es monarquía o república. Segundo, el de mejorar la calidad democrática del país. La regeneración democrática. Este es un elemento importantísimo y simplemente digo tres aspectos que valdría la pena tener en cuenta. El primero de ellos es revisar el Senado. Si estamos hablando de plurinacional, si estamos hablando de un Estado federal, quiere decir que el Senado tendría que ser una Cámara de las Autonomías, no el papel que tiene ahora de segunda lectura, que como segunda lectura no tiene, digamos, ningún valor. Por lo tanto, reforma del Senado. Segundo, reforma de los partidos y las leyes electorales, de manera que pudiéramos pasar a listas abiertas en vez de listas cerradas, cambio en las suscripciones donde hay que elegir a los diputados, limitación de los mandatos, es decir, que no se convierta la política en una opción de vida y sea simplemente una opción de servicio y que por lo tanto que quede limitada a determinadas etapas de la vida de las personas. Y un tercero, mayor protagonismo de los ciudadanos. Mire, yo estoy por los referéndums, sí, y ya lo he comentado en algún otro momento. Cuando en Cataluña se hizo la ley de consultas, yo pensé que esto era muy bueno, porque pensé que iba a pasar como en Suiza, que se iba a consultar a los ciudadanos ante aquellas cosas que realmente tenían trascendencia, más allá de depositar un voto cada X años. Yo creo que es sano que los ciudadanos que quieren participar activamente en la vida política tengan la opción a través de los referéndums de opinar sobre las grandes cosas que les pueden afectar en su vida diaria. Más cosas, pero les he puesto tres que a mí me parecen determinantes en lo que quiere significar la regeneración democrática.
Por tanto, el segundo aspecto sería el tema el cambio en el planteamiento democrático, de la estructura democrática del país. Un tercer elemento importante sería también el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Es decir, que se buscase un equilibrio entre lo que es la solidaridad, la aportación de los que tienen más a los que tienen menos, pero tasando esta solidaridad de manera que la solidaridad respetase la ordinalidad. Es decir, que es el primero en contribuir, no sea luego el cuarto en recibir, sino que haya una proporción entre una cosa y la otra y que por tanto dé confortabilidad a los ciudadanos, por entender que sí que aportan, pero aportan en la medida que pueden hacerlo. Y un último aspecto sería aumentar la capacidad de autogobierno. Es verdad que las comunidades autónomas en España tienen una capacidad de autogobierno que no tienen ninguno de los países descentralizados de nuestro entorno. Pero así todo se podrían buscar elementos que encontrasen un equilibrio para lo que son las descentralizaciones de proximidad o de concentración. Es decir, qué aspectos deben concentrarse y por tanto debe gestionar el Estado central y cuáles deben descentralizarse, pasarse a las autonomías de manera que estén más cerca de donde los ciudadanos viven y trabajan y por tanto sea más fácil solucionar los problemas. No se trata de dar más capacidad de gobierno, que también, sino se trata de racionalizar cuáles son las competencias reales. Y pongo un ejemplo de lo que está pasando estos últimos tiempos. Es decir, las comunidades autónomas son básicamente en este momento gestoras del estado de bienestar. El 70% de su presupuesto, casi, es la suma del presupuesto de sanidad, educación y prestaciones sociales. Y este tipo de actividades tienen muy pocas capacidades realmente de actuar sobre la normativa. La tienen de gestionar, pero no de normativizar. Y además da la casualidad de que en el momento en que hay una situación de crisis y hay que ahorrar, el Estado le pide a las comunidades autónomas que disminuyan el coste y estas han de hacerlo forzosamente sobre el 70% de lo que significa su presupuesto, pero que son las cuales no tienen capacidad de legislar. Por tanto, se trataría de revisar cuáles son las competencias que en este momento están en manos de las comunidades autónomas. Y con independencia de esto, pues también valdría la pena hacer algún gesto, insisto, no tanto para Cataluña en el sentido estricto, como para un reconocimiento de unas peculiaridades que otras comunidades no tienen y que por lo tanto no sienten como agravio en su propia piel. El primero de ellos sería, y según cómo se plantease podía extenderse al conjunto, es el reconocimiento de Cataluña como nación. Cataluña como nación, sin efectos jurídicos, sin tener una personalidad, digamos, política, digamos, propia, pero que sí de respuesta al sentimiento profundo de los catalanes de ser orgullosos con su pueblo. Durante el reconocimiento como nación ya hay fórmulas de hacerlo. El Estatuto lo recogió en el prólogo, hay diversas maneras de poderlo plantear y para dar satisfacción a este sentimiento de los catalanes. Y un segundo de ellos es un cierto blindaje de la lengua, la cultura, las costumbres, que hagan que los catalanes continúen siendo orgullosos de ser catalanes, como los aragoneses, o como los gallegos, o como los andaluces. Este reconocimiento, este blindaje, yo creo que sería otro elemento significativo que daría, digamos, satisfacción a lo que podríamos llamar el catalán empreñat, el catalán que está molesto porque no se le reconoce esta singularidad de las que se siente orgulloso. Por aquí podría ir, desde mi punto de vista, la solución, digamos, al conflicto. El mundo cambia, la Constitución no puede ser algo que alguien escribió en una piedra debajo de una montaña con una piedra que estaba escrita en la Constitución. Hay que aceptar este cambio. Primero que les cuente una anécdota personal, que a mí me parece que ejemplariza bien los cambios de sociedad. Mira, yo tuve que renovarme el pasaporte hace unos cuantos meses y por la pereza de irme a hacer una foto busqué por mi casa. Y encontré una foto, miré la foto, me miré a mí mismo y digo, estoy igual. Fui al sitio donde renueva el pasaporte, le enseñé la fotografía a la funcionaria miró la fotografía, me miró a mí, me cogió la foto, me la tiró y me dijo, hágase una foto reciente, hombre. Digo, ¿cómo una foto reciente? Pero si estoy igual.
Claro, no tuve más remedio que ir a hacer una foto reciente. Y cuando vi la foto y la puse al lado de la mía, digo, caray, como un huevo, una castaña. Es decir, no me parecía en nada. Y yo me veía exactamente igual. Y yo había cambiado y no me había dado cuenta. Pues eso es lo que pasa. La sociedad cambia. No es ningún drama hacerse una foto nueva para adecuarse a la nueva realidad. En mi caso, como decía un amigo mío, hasta me empiezan a salir los cabellos negros. Por tanto, no pasa nada. No pasa nada. Y yo creo que en este momento ir en esta dirección, no tanto las medidas que yo he dicho que habría que hacer, sino en la línea argumental que he tratado de compartir con ustedes, podría ser una buena solución. Yo no sé qué piensan ustedes. Ustedes tendrán su propia opinión, les he dado algún elemento más, ustedes podrán acabar de perfilar su propia posición, porque saben ustedes, cada vez que me salen más los cabellos negros, solamente sé que no sé nada.